Secuestrado en su propia vivienda. Bueno, vamos a platicar de este tema y Julio Talamonti nos va a poner sobre la mesa cuál es el tema y todo el contexto que rodea este caso particular. No suele darse constantemente en nuestro entorno. Así es, y se trata precisamente de un hombre de 51 años a quien sus vecinos daban por muerto luego de no verlo durante muchísimo tiempo. Lo vuelven a ver deteriorado de salud y contando una historia por demás impactante. Julio Talamonti, bienvenido. Hola, claro Talamonti. Sí. Muchísimas gracias, Andrea, Alejandra, televidentes. Muy buena tarde. No se lo van a creer, pues a nosotros también nos cuesta creerlo. El ingeniero en sistemas, Jorge Medrano, de 51 años, el hombre que usted vio ahí en pantalla, literalmente en huesos, fue secuestrado en la colonia Santa Marta, zona 5 de Misco. Él cuenta cómo las personas a las cuales él le alquilaba parte de su vivienda, de alguna manera en un confuso incidente, lo mantuvieron secuestrado por más de un año dentro de su propia casa en contra de su voluntad, dándole única y exclusivamente 3 quetzales de tortilla al día para comer. Por eso es que estaba en estos huesos. Ahora, ellos aprovecharon un momento vulnerable de Medrano, que él vivía con su madre, se queda literalmente pues solo, y resulta ser que los vecinos de esta colonia Santa Marta, aunque no quisieron dar su nombre, sí dijeron que conocen perfectamente a esta estructura de delincuentes. 2 personas dieron testimonio de que les quería hacer lo mismo en sus casas ubicadas, tanto en la colonia Santa Marta como en San Cristóbal. Quiere decir que aquí estamos hablando de unas personas que se dedican a ver personas vulnerables, personas solas, para quitarles y despojarlos de su vivienda, secuestrándolos, amenazándolos, torturándolos, haciendo todo esto. La pregunta es, ¿será que ya Jorge Medrano habrá interpuesto la denuncia respectiva al MP? O ya no está, como lo vemos aquí en pantalla, ya se ha recuperado un poco más. Los vecinos le han dado un albergue, le han dado de comer y lo están apoyando. Pero es increíble esta situación. Increíble. Y Talamonti, yo me pregunto, cuando te oía hablar del tema, ¿será que es una nueva modalidad que vamos a estar viendo quizá más seguido? Ojalá no, pero yo no había visto algo así. Yo esperaría, Andri, para ser muy puntual, que no sea una nueva modalidad que se vaya a instalar. Sin embargo, solo en esta colonia Santa Marta, fuera del testimonio real de Jorge Medrano, que estuvo más de 12 meses privado de su libertad, es decir, secuestrado de su propia vivienda, literalmente, no plagiado en su propia vivienda, hubo 2 personas más que dijeron que esta estructura, liderada por una mujer, de la cual no dieron el nombre, pues de alguna manera sí ha estado haciendo, al menos en otras 2 ocasiones, esta misma situación, con tal de un fin, es de despojar literalmente de sus bienes inmuebles a las personas. Espero que solamente sea esta estructura y espero que se dé la investigación para que se vaya tras las rejas. Julio Talamonti, tenemos información de que efectivamente la investigación está a cargo del Ministerio Público para poder identificar a quienes cometieron este delito. Lo secuestran en su propia vivienda y asimismo lo obligan a firmar la documentación de la vivienda. ¿Qué procede en este caso, Julio Talamonti, en el registro de la propiedad? Él tuvo que viajar, algún abogado que tuvo que intervenir y que pudiera también ser parte de esta estructura. Si nos pudiera explicar un poco más cómo es el proceso. Aquí para el registro de la propiedad puede ser que todo esté bien y voy a explicar por qué. Porque seguramente el documento es un documento real, ¿no? De una compraventa, de una donación, no sé qué es lo que hayan hecho entre vivos, y la firma de Medrano va a ser real, porque seguramente le sacaron la firma a él. Al hacer el estudio grafológico seguramente va a salir que sí es. Lo único que estamos viendo que fue bajo esta circunstancia terrible, en la cual pues al final de cuentas no estamos hablando de una falsedad ideológica y material, porque el documento sí fue firmado por Medrano, pero estamos hablando de una coacción, de una asociación ilícita y del delito de plagio o secuestro, suficiente para que, si estuviera vigente el artículo 18, lo voy a decir por enésima vez, de la Constitución, fuesen condenados estos sujetos por el delito de plagio o secuestro a la pena capital, que es la pena más grande. Pero como es Guatemala, a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, hay que decir claramente que obviamente no se le atendió por parte de esta situación tanto en la PGN y de la Fiscalía del Adulto Mayor, porque es un hombre de apenas 51 años. Lo que pasa es que se ve tan deteriorado después de no comer prácticamente nada durante ese tiempo. Talamonti, sí, yo me pregunto el entorno familiar, ¿no? Sí, el entorno. De él. Tienen estudiadas a las con víctimas. todo eso, ¿no? A ver, o sea, porque me imagino que sabían
que no estaba muerto, que no lo habían enterrado. No, entonces, y te digo algo, no, esta estructura es una estructura que me parece magnífica en el actuar. Por supuesto, son unos delincuentes. ¿Por qué? Porque en las 3 ocasiones que lo han hecho, han buscado víctimas precisamente solas, que al menos no se tiene conocimiento que tengan a otro familiar. Medrano tenía un familiar, eso sí se tenía bien comprobado, porque no es un hombre casado, no es un hombre que tenga hijos, su familiar era la mamá murió. Entonces, esta es una situación alarmante, ¿verdad? Además, sus propios vecinos, cuando vieron salir a Medrano, aparte que no lo reconocieron al principio, porque diferente a lo que era a esta situación como lo dejaron pues en los huesos, lo daban por muerto ya desde hace más de un año, es decir, pensaban que Medrano había muerto. Así es. Claro, pensaron que había fallecido. Julio Talamonti, sobre su experiencia, ¿podría él recuperar la propiedad? ¿Tiene él las bases legales para poder recuperar la propiedad y tener nuevamente los documentos a su nombre? Sí, definitivamente que sí, Alejandra. Por supuesto que aquí lo que esperamos es, obviamente, primero la denuncia penal. ¿Por qué? Porque estos sí son delitos que no son de una situación pública en cuanto a que el MP lo va a seguir de oficio, sino que tienen que ser seguidos después de la interposición de una demanda, en este caso del interesado, ¿no? Medrano va a poder recuperar al final de cuentas su casa porque fue hecho, como digo, bajo circunstancias que no son las normales, una coacción o amenaza a su vida, que obviamente eso ya solo es suficiente, y el hecho de haber estado secuestrado y que obviamente bajo esa tortura mental, psicológica, física que sufrió durante todos estos meses, pues accedió a firmar esta situación. Quienes tienen que estar tras las rejas serán sus captores ilegalmente que lo tuvieron secuestrado, y obviamente pues deshacerse todo este negocio jurídico que al final de cuentas fue falso porque es producto de varios delitos. Talamonti, bueno, al ver las imágenes realmente son impactantes. Impactante, es un caso que yo nunca lo había visto en el transcurrir de mi vida. Nunca lo había escuchado, ¿no? Yo de esta manera Talamonti, ¿qué amerita la pena de muerte si estuviera positivo? ¿Vigente? Sí. Los delitos de asesinato, los delitos de magnicidio, los delitos de plagio o secuestro, delitos de ejecución extrajudicial, son los que estarían vigentes para la aplicación precisamente de la pena capital. Así que todos aquellos, por ejemplo, motoladrones, extorsionistas, gente que se dedica a matar gente de una u otra manera, femicidas, estarían acá. Por supuesto, los secuestradores y hay un delito más, que son todos aquellos que se dedican al tema del tráfico de estupefacientes, siempre y cuando a través de su actividad ilícita hubiese muerto al menos una persona. Y Talamonti, muy bien. Sí, eso tiene una condicionante. Eso que dijiste al final. Entonces, los captores de esta persona secuestrada en Santa Marta... Por plagio o secuestro. Bien. Sí, aplicaría porque por plagio el delito de plagio o secuestro es uno de los que está contemplado. Y la pregunta que te iba a hacer es, ¿cuál es la pena inmediata? Ya que la pena de muerte no está positiva, si está vigente o no. ¿Cuál es la pena inmediata? La pena inmediata, entonces, que obliga para los defensores de derechos humanos a imponer el Pacto de San José, son 50 años de privación de libertad. Es decir, aquellos 50 años penitenciarios, recordemos que como se acortan más o menos a 9 meses por el hecho de que por un día de privación de libertad, si tú demuestras que has trabajado, que has estudiado, que has hecho algo útil dentro de la cárcel, se te descuentan 2 días de la pena. Entonces, los 50 años más o menos, ¿verdad? Para que nos guiemos, se transforma en 31 años de privación de libertad efectivos, pero igual es bastante tiempo. Sin embargo, el Pacto de San José, repito, sí se podría aplicar. El párrafo segundo lo permite. Dice que agotadas todas las instancias, si está vigente la pena de muerte, se puede hacer positiva. Ahí lo dejo, ¿verdad? Claro, Julio Talamonti. Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación se hace presente y brinda la asistencia primaria e inmediata a esta persona. Así es. Sin embargo, dan a conocer que no pueden adoptar el caso y que debe quedar a cargo del Ministerio Público por no ser de la tercera edad. Si nos puede dar detalles, dadas las condiciones de salud y físicas en las que se encontraba esta persona. A ver, este señor Jorge Medrano, pues parecía prácticamente un cadáver, ¿no? Después de un año privado de libertad, así en su casa, secuestrado y de no comer prácticamente nada. Pero por cuestión etaria, porque tiene apenas 51 años, y eso es lo real, no puede ser atendido como una persona de la tercera edad, que en este caso, para el tema legal, deberíamos de comprenderlas mayores de 60 años en adelante, hasta donde pueda llegar su vida.
Entonces quiere decir que este caso va a quedar en manos del Ministerio Público sin la atención de la PGN, pero eso no tiene que importar para que se haga justicia y para que estos sujetos queden tras las rejas inmediatamente, y no solo eso, para que sean castigados ejemplarmente. Si no es con la pena de muerte, porque sabemos que no se puede imponer, pues con esa pena inmediatamente después, que inferior, que es la de 50 años de privación de libertad. Talamonti, gracias por el análisis. Gracias. Aquí seguimos con TN 20.